La libertad de expresión es un derecho esencial para todos. El derecho a no ser discriminado lo es en igual medida. Nadie debe ser privado de algo o excluido por alguna condición personal, física, económica o cultural. Para muchos, el lenguaje incluyente es una afrenta a la libertad de expresión. Otros promueven el uso de términos incluyentes que, según ellos, respetan la dignidad de las personas que, al comunicarnos de forma incluyente, promovemos relaciones de respeto e igualdad entre personas de diferentes géneros. ¿Lenguaje inclusivo o imposición? ¿Dónde terminan mis derechos y dónde comienzan los tuyos? Nos acompaña Leonardo Sánchez, uno de los rostros más emblemáticos de la lucha por los derechos de la población LGBTIQ en la República Dominicana. Que no dije ahorita porque no hice la tarea, fue mala mía, producción se fajó. Yo me imagino que eso debe molestar mucho a gente que hace su trabajo y el siguiente eslabón no cumple. La licenciada Abril Arias es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología y expresidenta de CODOPSI. Es correcto. Así es. Si me lo dijeron esta tarde y me lo escribieron, ¿por qué yo tengo que ser primer genio y hacer? Digo, no, yo lo hago de la mente, yo me lo sé. Vainas mías. Leonardo, que es de la casa, Leonardo Sánchez, amigo de toda una vida, amigo mío de toda una vida. Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, Correa. Gracias por tomarnos siempre en cuenta para tratar de que la gente que nos ve pueda entender mucho mejor un tema tan controvertido como el que vamos a tratar hoy. Voy a comenzar con Leonardo para sentar las bases de lo que vamos a conversar. Y a mí, si rompo la cadena alimenticia, me da un mareo. Tengo que hacer las cosas como las tengo en la mente. ¿Qué es la comunidad LGBTIQ+? Porque yo soy una época que eran homosexuales y lesbianas. Era más cómodo. Era más corto. Yo soy de esa época también y más cómodo. Sí. Era más entendible. Era más entendible. Pero como tú mencionabas al principio, en un mundo de las redes sociales, de la comunicación instantánea, del vivir online, en la realidad virtual y en la realidad real, todo el mundo ha luchado por dejarse ver. Porque lo que es tenga un nombre. Y de ahí, en la nomenclatura de la diversidad sexual, se le ha puesto nombre a todas las identidades que se corresponden con la diversidad sexual. Entonces, estos son unas siglas que quieren decir gay, lesbianas, bisexuales, asexuales, intersexuales, y el más es para cualquier otra manifestación individual de la sexualidad, incluyendo los heterosexuales. Wow. Licenciado, ¿cómo maneja la psicología usted de una generación, de esta generación? ¿Cómo maneja la psicología este tipo de comportamiento en una sociedad donde quizá hay familias que no acepten que su hijo es de la comunidad vamos a decir la comunidad para ahorrar tiempo y letras? ¿Cómo maneja una familia esta situación? Mira, en principio todas las personas, independientemente, ¿verdad?, de sus sistemas de creencia, de su religión, pues comporta una dimensión integral. Tenemos en los planos de la cognición, lo que pensamos, están los sistemas de creencia. Y estos sistemas de creencias están arraigados en nosotros de una manera u otra por el contexto. Es decir, si yo me crío en una familia tradicional, pues yo voy a pensar básicamente en ese patrón familiar, papá, mamá e hijos. Si yo me crío, por ejemplo, en este contexto ya social, donde las redes sociales pues están dominando y muchas veces tienen más preponderancia, lastimosamente, que la misma familia, entonces yo voy a asumir lo actual. Todo tiene que ver con el sistema de creencia, con lo que se infunde en la familia, pero esto no deja por sentado que cuando nosotros crezcamos, ya nos hagamos mayores, nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Y es ahí pues que está esta confrontación entre lo tradicional y lo actual.
Y a pesar de lo actual, hay muchas familias que siguen pues la tradición, que siguen aferrado a sus sistemas de creencia, que creen, por ejemplo, que familia es papá, mamá e hijo. Y hay otras pues, por supuesto, que van cambiando, van modificando, ¿verdad?, estos principios, estos valores. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, pues lo que hay es que aceptar. ¿Y cómo lo toma la familia? Va a depender de la persona. Hay familias, por ejemplo, que cuando un hijo le dice que tiene una orientación sexual diferente, pues se le acaba el mundo. Hay otras que cuando su hijo le dice, mira papi, mira mami, quiero decirte que a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres, bueno, pues va a haber un choque, ¿verdad? Porque tradicionalmente se está esperando que tú elijas tenga tu preferencia, ¿verdad?, a lo que se aspira. Pero también lo aceptan y hacen un proceso psicológico. En principio, pues llevan el niño o la niña al psiquiatra, al psicólogo para ver qué está pasando. Pero por demás, hay otros que lo aceptan plena y simplemente, sin tener que exagerar, lo aceptan. Pero todo va a depender de lo que esta familia, digamos, espera, e incluso de la misma sociedad. Es una cuestión de moldeamiento, de aceptación y de aceptar lo que en el contexto se está dando, pero no es en toda la familia. En la mayoría subsiste el tema de lo tradicional. Leonardo, estamos siendo inclusivos en República Dominicana a nivel familiar. ¿Hemos avanzado? ¿Y qué es la inclusión, para que estemos claros? Mira, yo creo que sí, que realmente hemos avanzado y estamos viviendo precisamente los embates de ese avance, porque no se avanza de forma uniforme. Hay un grupo que avanza más que otros. Mientras uno se queda en ese pensamiento tradicional, binario de la sexualidad, hay otro grupo que aprende, que entiende y que acepta y se abre mucho más a entender las nuevas posturas. Yo creo que hemos dado pasos importantes de avance a nivel social en República Dominicana. Y me atrevería a decir que a nivel político también. Ha habido más apertura ministerial, legislativa, aunque todavía existen muchas trabas de inclusión y de aceptación. Porque incluir significa no discriminar. Incluir significa aceptar al otro como es, siempre y cuando las normas establecidas no se transgredan. Porque con todo esto del lenguaje inclusivo y de las preferencias y de las identidades, se ha querido manchar mucho para que el que no entienda, entienda menos. Cuando te relajan con los términos ellas, el uso de la E, el hablar de forma burlona con el lenguaje inclusivo, eso no aporta absolutamente nada, sino que contribuye a que el que no lo entiende, pues lo entiende menos. ¿Entiendes? Pero sí, yo creo que a nivel de los círculos familiares, de los círculos de intimidad, ha habido mucha tolerancia, ha habido mucha apertura y ha habido mucho entendimiento. Creo que las redes sociales han contribuido bastante a eso. ¿Por qué? Porque te permiten ver las cosas como son de forma instantánea. Abril, a nivel psicológico, ¿ven las preferencias sexuales como un caso a tratar cuando van las familias que, sin hablar en detalle de casos particulares, qué se le dice a los padres? ¿Acéptenlo o hagan tal cosa? ¿Se trata de cambiar cómo ver las cosas en la familia cuando hay alguien de la comunidad LGBTQ+? Bueno, mira, como te decía en principio, cada familia pues tiene su sistema de creencia y va a procurar en su mayoría que el hombre elija a una mujer y que la mujer elija a un hombre.
y hay tentativa de llevar al psicólogo, de llevar al psiquiatra, esa tentativa va a depender de la familia. Pero sí en principio, la tentativa es a tratar, a identificar qué pasó, cuándo pasó. Pero nosotros como profesionales de la conducta entendemos que hay etapas y ciclos. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia hay una gran confusión sobre la preferencia sexual. Hay, por el mismo hecho, digamos, de producción de hormonas, ¿verdad? Hay una confusión a quién escojo, a quién no escojo, pero está el tema de las redes sociales, que muchas veces, tal como decía Leonardo, van a tener un peso superior a la familia y van a guiar a este joven, a este niño, a esta persona en general a decidir sobre una cosa u otra, siempre que esos valores familiares no estén totalmente arraigados. Y el porcentaje sí de los y las dominicanas, la familia dominicana, es a preguntarse qué pasó y por qué no, y en consecuencia se preocupan y buscan ayudas psicológicas. Nosotros desde nuestra práctica clínica siempre le decimos, bueno, mira, lo más importante es el respeto de la dignidad humana y es el respeto a los derechos humanos. Y sí hay muchas veces en los niños y en los mismos adolescentes lo que subsiste es una gran confusión. Todavía no están del todo desarrolladas sus características de personalidad. En consecuencia sí pueden tener dudas y en muchos casos terminamos con que era todo un proceso hormonal o que era un tema de influencia porque no estaban realmente afianzados en esa madurez. Recuerda que en la adolescencia, como su nombre lo indica, adolecen de muchas cosas, entre ellos la capacidad de tomar decisiones. Mira, hay dos puntos importantes. Ajá, sí. Dale, Leonardo. Para afianzar un poco lo que dice Abril. Lo primero es que la respuesta a tu pregunta debería ser que depende del profesional de la conducta. Hay de todo. Hay, inclusive tenemos maestros de la psiquiatría que todavía curan la homosexualidad, entre comillas, y tienen una postura bastante rígida, bastante firme con relación a eso, claro, basado en todas unas creencias religiosas ortodoxas, ¿verdad? Pero ese es su criterio. Ya la ciencia ha dicho que no existe cura, porque no es una enfermedad. A eso iba. Tan sencillo como eso. Es una preferencia simple. Sí, y con relación a lo demás, no es una preferencia. Y ahí tenemos que aclarar que una cosa es la orientación sexual. Una orientación. Otra cosa es la preferencia sexual y otra muy diferente es la conducta sexual. Ok, espérate, no, así no. Yo no cené, espérate, tienes que llevarme al paso. Una cosa es la orientación, ajá, otra la preferencia. Total. Y otra la conducta. Total. Y aguántame. Está la identidad sexual. No, aguántame todo eso ahí, hay mucha información. No nos vamos, esto no se va a quedar así, y no va a quedar dado. A mí hay que explicarme esta noche. De aquí no sale nada hasta que yo no esté claro qué es lo que está pasando. Continuamos en el podcast de Luna Llena. Leonardo, tenemos la aclaración para mí, esta es mía, de lo que es orientación, preferencia y conducta. Orientación es lo que me gusta. Preferencia, cómo me gusta. Y conducta, lo que hago. Está claro, porque yo no me lo sabía. Porque no te lo explican así. Tan sencillo como eso. Orientación es lo que te gusta. Claro. Hembra, varón, los dos o ninguno. Preferencia. ¿Cómo te gusta? Blanco, negro, gordo, chiquito, grande, mojado, suave, etc. Y conducta. Lo que hago. Desde un besito de piquito hasta la caricia más profunda. Abril, mientras estábamos viendo a Carlos Alfredo Fatule con la parodia, genial la parodia,
te vi muy pensativa, viendo lo que decía el tema sobre la reforma, la modernización fiscal que tenemos. ¿Cómo afectaría la salud mental? ¿O cómo afecta, como estamos desde el lunes hablando de lo mismo, la modernización fiscal a nivel de salud mental? Mira, afecta en tanto que estamos en expectativa y sobre todo afecta a los ciudadanos que están dentro del marco de lo laboral, porque muchos están preocupados en si van o no van a mantener sus trabajos o si lo van a trasladar a otras instituciones. Pero quienes de una u otra manera estamos próximos al gobierno, somos servidores y funcionarios públicos, estamos confiados porque sabemos que lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo el gobierno entendido como conjunto de ministros y autoridades designadas, pues procede de un plan, de una articulación, de una reducción y sobre todo de una priorización de necesidades, tal cual ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente de la República. Por lo que yo estimo que hay que seguir educando a la población, hay que seguir dándole esperanza y hay que seguir explicándole cuáles, digamos, son los objetivos de esta reforma para que disminuyan los niveles de ansiedad y de angustia. Gracias. Tenemos vía Zoom a Jenny Tiburcio y a Juan José Cid. Inmediatamente conectamos con ellos, nuestros invitados a nivel remoto. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Jenny Tiburcio. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos bien y medio cansaditos, me pasé el día entero editando. En lo tuyo, cortando y cortando. Hay que levantar el cine caribeño aunque nos quiten la ley. Qué buen día escogimos para hablar con Juanjo. Va a pasar con Jenny en lo que tú descansas un poquito. Jenny, háblame de cómo la sociedad dominicana ha ido manejando el tema de la inclusión sexual. Bien, yo entiendo que la sociedad dominicana todavía no está preparada para manejar la inclusión sexual de manera inclusiva, valga la redundancia. Es decir, hay muchos tabúes y fruto de esos tabúes todavía no se acepta a las personas con diferentes, vamos a decir, preferencias, con diferentes preferencias sexuales todavía no lo aceptan, pero tendremos que ir hacia allá porque eso es parte de la vida, no podemos quedarnos estancados y no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, independientemente de cómo sea, tenemos como sociedad que aceptar esa inclusión. Ya no es bien visto que una familia desherede a una persona, a un hijo, ya sea hombre o mujer, porque tenga una preferencia sexual diferente a la que nos enseña la sociedad, es decir, hombre-mujer. Entonces ya no más. Entonces tenemos que tener una mente abierta y entender que el mundo hacia allá es que va. Vuelvo y repito, no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, sencillamente tenemos que entender que tenemos personas a nuestro alrededor que tienen una preferencia sexual diferente a la que nos enseñan las religiones, que debe ser hombre-mujer. Gracias, Jenny. Juanjo, ¿es la inclusión una imposición? Bueno, o sea, en tanto tengo mis derechos constitucionales que me defienden, que dicen que yo tengo el derecho de desarrollar mi personalidad y tengo, ¿verdad? Una serie, pues entonces sí es impuesto para todas las personas. Lo que sí hay que entender es que hay que trabajar con un proceso cultural de que por años nos dieron información falsa sobre la sexualidad, sobre la orientación sexual y poco a poco eso se ha ido trabajando y se sigue trabajando desde muchos ámbitos. Yo sí siento que hoy en día la sociedad dominicana es mucho más abierta de lo que era antes. La primera vez que yo hice un programa de radio fue con Leonardo
Y saliendo del programa de radio, entraron los conductores del siguiente programa, hicieron unos comentarios súper ofensivos de que había que fumigar, porque habían, bueno, no sé si hasta ahora se pueden decir esas palabras, pero digamos que ahora eso sería una locura. O sea, a mí no se me ocurriría que así tan de frente, y eso se ve en muchas otras situaciones también. Por ejemplo, Juanjo, en una época como esta, el tema del pájaro herido no hubiese sido popular. Sí. Bueno, hubiese sido mucho más controversial. Mucho más. Controversial, Claro. pero no aceptado. En aquella época lo bailamos y ya. Luego se estuviera cantando en todas las tarimas. Y quizás ahora porque es violencia. Sí, lo que pasa es que en aquel momento el doble sentido permeaba la música. Ahora el doble sentido no hace falta, porque todo Ok. es explícito. Jenny, ¿son sinónimos respeto y aceptación? Repíteme, por favor. Son sinónimos respeto y aceptación. No, no son sinónimos. Para nada. En cuanto a lo que estamos hablando, me refiero. Ok, en cuanto a este tema, respeto y aceptación, no, yo puedo respetar la preferencia de una persona, pero no necesariamente tengo que aceptarla, pero sí la respeto, pero usted allá y yo aquí. Perfecto. Y Dígame. ¿Sí? No, ¿me iba a decir algo más usted? Sí, claro, que eso lo vemos en muchas familias, que respetan la orientación sexual del familiar que tiene, pero sin embargo no lo integran a la familia. O sea, te respeto, pero vives solo, vive aparte, no vivas conmigo, no vivas aquí en la casa. Entonces no se está siendo inclusivo. Y entendremos que no es una enfermedad. No sé si la pregunta viene más tarde. Bueno, en una época se entendía que era una enfermedad cuando una persona tenía una orientación sexual diferente. No es una enfermedad, señores, es una elección que esa persona tiene, que tiene derecho, y que nosotros debemos de respetarlo y aceptarlo. Ahora bien, que ese comportamiento se exhiba en los medios de comunicación, radio, televisión y otro, donde hay niños que no entienden lo que está pasando, eso no está bien, porque es algo privado. La orientación sexual de una persona es privada. Lo que haga en una habitación con quien sea, eso es privado. O sea, no debe de exponerse, y menos delante tener conducta exhibicionista delante de niños y adolescentes que todavía no están formados y no saben lo que está pasando. Gracias, Jenny. Ahorita no tratamos el tema tanto con Abril como con Leonardo sobre si es enfermedad o no. Con esto cerramos. Y sí, Juanjo, que no te había visto después de las elecciones, felicitarte por el paso que diste. Creo que abriste una puerta donde irán pasando mucho más personas, siendo tan auténtico como tú lo eres en una sociedad en que se le hace tan difícil aceptar que otros son diferentes. Felicidades, y para la próxima te veré vestido de blanco tomando posesión. O casándome, quién sabe. Si me invita, no me mande la lista de bodas, pero cuenta con que yo estaré presente ahí, comeré bizcocho y bailaré como nadie. Dale, no, gracias por la invitación. Tú sabes que a mí me apasiona hablar de estos temas. Gracias. Para la próxima, que sea un poquito más largo, voy a hablar con producción para que nos dé el programa entero, pero ahora con esto de la modernización fiscal tenemos muchas cosas que hablar. Gracias, Jenny, Tiburcio, gracias, Juanjo Cid, por su participación vía Zoom en este podcast de Luna Llena. Gracias. Tú sabes que esa es una de las dicotomías que la comunicación moderna tiene que aprender. Los debates, aunque dan rating, no llegan a ninguna buena conclusión. Yo le tengo miedo al debate por debate. No, eso está, yo diría, desfasado. Es mejor dedicar un programa a una parte y otro programa a la otra parte. El derecho a réplica cabe mejor que el debate porque crea mucha confusión. Hablando de debate, yo estoy obligado a percibirte como tú te percibes, aunque no esté de acuerdo. Tú estás obligado a verme como yo quiero que tú me veas. Y eso es la identidad. Como tú me percibas no es mi problema, es tuyo. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero eso no debe ser motivo
de que nos peleemos por un lugar en la ciudadanía, por ejemplo. Y ahí es donde radica la principal herramienta para cambiar la voluntad política en un país como este. O sea, no se trata de quién tiene la razón, sino de que los dos podamos recibir los mismos beneficios sin que sea mutuamente excluyente. Abril Arias, que es presidenta, tengo que leer Abril, porque es nuevo, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología y ex presidenta de CODOPSI. Así es. Exactamente. A nivel de psicología, poniendo un blanco y negro, ¿quién se puede entender que tiene un tema psicológico a que tratar? Yo que me perciba como mujer o Leonardo que no acepte que yo me perciba como mujer. ¿Cómo ve la profesión esa situación? Mira, con el DSM-4, que es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales o trastornos, se concibía la homosexualidad como una enfermedad, como un trastorno de la personalidad. Ya con el DSM-5 pues se sacó, y lo que se entiende en la actualidad no es si está enfermo. Nosotros no entendemos la homosexualidad como una enfermedad. Insisto, va a depender del profesional que aborde el tema. Lo vemos desde mi punto de vista como una orientación sexual, y la percepción que tú tienes va a estar ligada a tus sistemas de creencia, a las informaciones que tú manejas como persona. Y eso es un tema muy discutido incluso en la comunidad nuestra como profesionales, como psicólogos, como psiquiatras, dándole la importancia a lo tradicional. En el punto de vista mío, en lo personal, yo no veo la homosexualidad como una enfermedad. Yo lo veo como una orientación, yo lo veo, si se pudiese decir el término más coloquial, tú prefieres estar con un igual, con un par, a ti te sientes más cómodo y no lo otro. Es como si tú, por ejemplo, dices voy a comer habichuela y no arroz, tú lo eliges. Y en cuanto a la percepción, estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonardo, es como tú percibes al otro. El otro no necesariamente es lo que tú percibes, él es como es. Y sí acotar en este punto que es neurálgico el tema de la exageración. Yo creo que para uno ganar unos derechos, Leonardo, no tiene que ser exagerado, ni tiene que hacer ni hablar duro, ni sí. llamar, porque esto provoca, en cierto modo, una serie de resentimiento, de ira, exacto, una inconformidad, que no es lo mismo. Y déjenme decir aquí en público, mi mejor amigo es un homosexual, es científico, es una persona maravillosa al cual respeto, y cuando tengo una condición especial, yo lo consulto a él y lo respeto. Y yo, desde el punto de vista de mi formación, yo soy cristiana, soy católica, creo en la familia, pero eso no me hace rechazarlo. Yo creo que es un ser humano, es una persona que tiene muchísimos valores. Caso contrario es si practica la pedofilia, si abusa de los demás, si es promiscuo, pero hasta que eso no pase, no hay, digamos, un tema que pueda exacerbar las emociones. Gracias, Abril Arias. Leonardo Correa, yo quiero decirte que quien debe ir a terapia, quien debe asistir a buscar ayuda en cualquier profesional de la salud mental, es el que no pueda manejar la ansiedad. Si yo me siento como mujer y no puedo manejar eso porque eso me genera ansiedad y estrés que me impide. Debo ir por la ansiedad. Debo ir por la ansiedad. No por lo que siento. No, y si tú no me toleras y eso te causa tanto daño que no te deja vivir y que no te deja hacer, entonces tienes que ir a buscar ayuda. O sea, no es el hecho per se, sino lo que produce en cada uno de nosotros. Gracias, Leonardo Sánchez, Abril Arias.
Gracias por su participación. Hemos aprendido mucho. Yo estoy seguro que sí. Yo aprendí cosas que no sabía. Gracias. Espero que una próxima ocasión se vuelva a repetir. Se repita. Sí, estamos a la orden. Gracias, Abril. Gracias, Leonardo. Continuamos y pasamos.